Buenas tardes, amados hermanos de Vida Eterna. Junto a mi esposa hemos querido, dar a conocer un poco las diferentes situaciones que también aquejan nuestras vidas y la vida de nuestros hermanos, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Yo quiero darle gracias al Señor por este tiempo. Algunos quizás saben, tuve que ser sometido a una operación, me sacaron la vesícula, pero bueno, el Señor sabe los momentos y las razones por las cuales suceden todas estas cosas. Muchos me dijeron, justo en medio de una pandemia, pero bueno, venía soportando desde hace un tiempo atrás esta situación y no me habían dado las horas para operarme, pero el Señor en su momento puso, ¿no es cierto?, el momento preciso en el cual fui operado y gracias a Dios ya estamos en recuperación. Ya ha pasado más de una semana desde la operación y a Dios gracias acá en la casa en recuperación junto a mi esposa, junto a mis hijos, así que es un motivo para darle gracias al Señor y también para instarles, animarles a seguir adelante, pase lo que pase, suceda lo que suceda, hermano. Quiero animarles junto a mi esposa a seguir adelante. Por esta razón quiero que comencemos orando, dándole gracias al Señor. Le voy a pedir a mi esposa que comencemos a orar y para entregar este mensaje que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Amén. Oremos, hermano. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, en esta tarde te queremos dar gracias, Padre, por este momento, Señor, que podemos instruirnos, Señor, en tu palabra. Gracias porque usted ha hablado a nuestras vidas. Gracias porque podemos compartir, Señor, este hermoso mensaje con cada uno de ustedes, Padre. Que en esta tarde, Señor, sea tu Espíritu Santo, Señor amado, guiando nuestras vidas, Señor, guiando tu palabra, Señor, y que lo que podamos, Señor, entregar para nuestros hermanos, Señor, sea de bendición, sea de edificación, Señor, para su pueblo. Gracias, mi Rey, yo te doy en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Quiero que leamos, amados hermanos, ahí en el libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4. Y vamos a leer Segunda de Corintios, capítulo 4, desde el versículo 7 al 18. Versículo 7 al 18. La palabra del Señor dice así. Tiene un subtítulo, por lo menos en la Biblia que tengo yo, dice, viviendo por la fe. Y la palabra del Señor dice así, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. Amén. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en vuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos,
Antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros en cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén, son eternas. Entonces, hermanos, aquí en el versículo, comenzando con el versículo 7, hermanos, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Entonces es el poder de Dios quien nos sostiene. Ninguno podría decir es que tengo más teología, tengo más estudios, ¿no es cierto?, de algún tipo de clase de cosas, o no sé, estudios que el Señor ha permitido que también tengamos. Pero hermanos, o mucha más experiencia, o muchas más situaciones, hermanos, nada de esto sostiene nuestras vidas. El único que sostiene nuestras vidas es la presencia de Dios, la presencia de Dios en nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, hermanos, por la situación por la cual estemos pasando, hermanos, la presencia de Dios en la que nos ayuda a seguir adelante. Es solamente el Señor quien puede sostenernos en estos momentos. En Efesios 4:24 dice: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Y en Colosenses 3:10 dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hasta el conocimiento pleno. Y solamente esto se consigue con la presencia de Dios, hermano, quien nos sostiene. En Juan 14:23 dice: respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Escuchen, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. Entonces, hermanos, solamente en el Señor encontramos eso que realmente nos lleva a seguir adelante. Eso que realmente nos lleva, a pesar de las circunstancias, a pesar de tantas cosas en estos tiempos, solamente la presencia de Dios. Después continúa el relato ahí en 2 Corintios capítulo 5. Dice: ¿y que estamos atribulados en todo? Claro, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, hermanos, siempre tenemos que estar muriendo a los egos, a las falsas esperanzas, a situaciones económicas que quizás puedan sostener nuestras vidas. Hermanos, ¿sabe qué? Cuando estaba en ese momento donde el enfermero
el enfermero me dice: pucha, usted ha tenido mala suerte, no le hemos podido operar por esta razón, por esto otro, y me empezó a nombrar todas las situaciones por las cuales no habían podido operarme hasta ese momento. Y yo le dije: ¿sabe qué? Con todo el respeto que usted me merece, pero yo no creo en la mala suerte. Y sorprendido me dice: ¿a qué se refiere? Que yo no creo en la mala suerte. Lo que yo creo es en la voluntad de Dios. Dios es quien decide los momentos, Dios es quien decide qué personas van a ser, Dios es quien decide, ¿no es cierto?, quizás ahí sanarnos en el momento. Todo lo decide la voluntad maravillosa de Dios eterno. Y es por eso que ahí, en ese momento, comienza una oración en mi vida. Comienza ahí, porque es fácil decir: no, yo espero la voluntad de Dios, pero sentir los dolores y estar ahí doblado, hermanos, es difícil. Así como escuchábamos los relatos de John, ¿no es cierto?, con la situación del COVID, con la situación por la cual pasó. Hermano, pero estar ahí, seguir en esa batalla, es lo que realmente nos ayuda a entender que dependemos 100% de Dios. Y ahí entra un papel importante, que es la oración. Quiero que mi esposa nos hable un poquito de la oración, porque realmente mi esposa, a Dios gracias, es una guerrera de oración. Cualquier situación yo siempre la veo, no es porque lo esté diciendo así por decirlo. Yo ves que la veo, ella dobla sus rodillas y va a la oración, y va al Señor, en todas circunstancias. Así es que quiero dejar a ella para que nos hable un poquito sobre la oración y pueda animarnos a seguir adelante. Amén. Gracias al Señor, ¿no es cierto?, por el testimonio de mi esposo y por poder tener, hermanos, este tiempo de poder hacer este mensaje juntos. Amén. Era un deseo que teníamos en nuestro corazón de Amén. Poder entregar lo que el Señor nos dio en estos días, en esta semana juntos. Amén. Y ya le hablaba un poquito de eso, de lo importante, hermanos, que es la oración. Amén. Bueno, yo estuve estudiando, ¿no es cierto?, indagando un poquito qué es lo que es la oración, hermano. Y la oración dice que es un proceso de comunicación que nos permite hablar con Dios. Amén. Es como hacer una llamada telefónica a una línea gratis y directa. Y esta línea es con nuestro Padre Celestial. Amén. A través de su Hijo Jesucristo. También dice que el estar quietos y prestar atención a Cristo, porque Cristo es el que mora dentro de nosotros, ¿no es cierto? Nosotros podemos comenzar, hermanos, a oír su voz, a oír su preciosa voz y ser renovados y alentados a través de esto hermoso que nos dejó el Señor, que es la oración. También podemos nosotros, hermanos, a través de la oración expresar con libertad todo lo que sentimos y pensamos y necesitamos. Entonces, hermanos, cuando nosotros vamos a la oración, nosotros podemos decirle todo al Señor, todo con libertad. Nosotros no podemos guardarnos lo que sentimos, lo que está en nuestras vidas, porque el Señor ya lo conoce. Entonces, la oración es expresar eso que sentimos, nuestra angustia, nuestra alegría, nuestra Amén. Tristeza, todo, hermano. Es Amén. Volcar todo nuestro corazón al Señor. Es cuando ya podemos estar con tanta gente alrededor de nosotros y podemos expresar, pero al Señor es algo íntimo, es algo que solamente lo conoce el Señor. Amén. Es ahí, en el lugar íntimo, el doblar nuestras rodillas, el decirle al Señor todo lo que sentimos, el decirle al Señor todo lo que pensamos y todo lo que necesitamos. Amén. La oración también, hermanos, es el alimento, es un alimento, es lo que necesitamos nosotros, hermanos, diariamente. Esto no es cuando nosotros queramos o cuando
durante, no sé, la mañana. No, hermanos, la oración es constante, es todo el día, es cuando nosotros nos alimentamos, ¿no es cierto? Tenemos que tener las 4 comidas para que nuestro cuerpo se vaya nutriendo. Así, hermanos, debe ser la oración. La oración debe nutrirnos, debe alimentarnos, porque a través del alimento es que nosotros tenemos fuerza y renovamos fuerza. Y así es la oración, cada mañana, cada tarde, cada noche, en la madrugada, cuando nuestra mente, cuando nuestro corazón está volcado a la oración hacia el Señor, es cuando nosotros empezamos a recibir fuerza. Amén. Y también, hermanos, en la oración hay poder. Amén. Y por medio de ella Dios puede cambiar las circunstancias adversas, no solo a nuestro favor, sino también a favor de quienes oramos. Amén, hermano. Entonces yo le doy gracias al Señor por eso, porque como decía mi esposo, no es la suerte la que lo llevó a él a una operación, es la oración de cada uno de ustedes, porque Amén. A través de su oración fue que el Señor estuvo a favor de nosotros, a favor de mi esposo. Amén. Y a través de esa oración, hermano, el Señor empieza a mover con su mano poderosa como Él quiere. Imagínense, hermano, que como decía mi esposo, no había en ese momento pabellón, estaba todo muy complicado y el Señor hizo algo grande, algo muy grande, hermano. ¿Por qué? Porque había un pueblo. No un pueblo conversando, no un pueblo viendo tele, sino que un pueblo derramado delante del Señor orando. Y no solamente, hermanos, por mi esposo, sino que por todas las peticiones que se presentan diariamente a través de este medio. Amén. Entonces, hermanos, nosotros cuando oramos, buscamos el rostro del Señor, buscamos a Dios para que Él se acerque a nosotros, buscamos al Señor para entregarle, hermanos, todas nuestras necesidades. Entonces, hermanos, ¿qué es lo hermoso de la oración? Es saber que Dios te escucha. Dios te escucha tu oración y siempre responde a su tiempo, no al tiempo de nosotros, hermanos. ¿Sabe qué, hermana? Que yo cuando a mi esposo lo hospitalizaron, el día viernes comenzó todo esto. Bueno, ya más antes habían habido episodios, ¿no es cierto? Pero el día viernes comenzó, podamos decirlo así, una travesía, porque el día viernes fuimos a control, en la tarde el doctor dijo, yo no te puedo ver, tienes que ir a urgencia, tienes que ser hospitalizado en urgencia. Y cómo el Señor, hermano, nos llevó a un lugar, hermanos, donde había paz, donde no habían enfermos, era una salita donde nosotros pudimos entregar nuestra vida al Señor. Y Él respondió en el momento que Él quiso, no en el momento de nosotros, porque nosotros muchas veces nos desesperamos, pero cuando estamos orando, cuando vamos a nuestras rodillas, el Señor pone esa paz en nuestras vidas. Muchas veces nos cuesta, hermanos, nos cuesta esperar el tiempo del Señor, pero yo le siento, hermano, a través de la oración, que usted espere el tiempo del Señor, porque es tiempo del Señor, del soberano, amén, del todopoderoso, del que no cambia, del mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Amén. Amén. Saber también que lo más importante no es expresar tampoco nuestras necesidades, porque el Señor las conoce. El Señor sabía el día que iban a operar a mi esposo, sabía el día que iba a tener pabellón. Él lo sabía, amén. Sino que tomar en cuenta y recordar que Él es nuestro mejor amigo y que desea que lo tratemos como tal, amén. Jesucristo es nuestro mejor amigo, Él es el que conoce todas nuestras necesidades, hermanos. Y en la oración es cuando nosotros entregamos todo lo que necesitamos a Él. También es maravilloso saber que Él atiende a nuestras necesidades. Mire, hermano, qué hermoso. No estamos solos, usted no está solo. Amén. El Señor está con usted. El Señor está en sus necesidades. Amén. Tanto física como espirituales, aunque muchas veces nosotros igual, hermanos, muchas veces somos negligentes. Amén.
muchas veces, y que el Señor, hermano, nos ayude en esto. Cuando pasan las cosas, hermano, es cuando más buscamos al Señor, pero el Señor quiere que nosotros le busquemos en espíritu y en verdad todos los días, porque es necesario, hermano, es necesario doblar todos los días nuestras rodillas, es necesario estar todos los días a cuenta con el Señor. Amén. Y darle gracias, hermano, por su fidelidad, porque el Señor es fiel. Amén. El Señor es fiel y Él perdona nuestras faltas y también, hermano, nos disciplina. Y así como un padre disciplina a su hijo, y no lo hace porque no lo ama, sino que lo hace por amor. Y así lo mismo pasa con nosotros, hermano. A veces el Señor muchas veces tiene que disciplinarnos, pero Él lo hace en amor por nosotros. Amén. Amén. Y cuando Él manda nuestras pruebas, cuando Él manda pruebas, no es porque Él quiera mandarnos pruebas, sino que las pruebas, hermano, nos ayudan para que nosotros maduremos. Amén. Así que, hermano, cada día nosotros, hermanos, podamos ser fieles y permanecer en esta comunión con Él a través de su Hijo Jesucristo, porque su palabra dice: nadie va al Padre si no es por su Hijo Jesucristo. Así que, hermano, yo les cinto en esta tarde a que redoblemos nuestras rodillas. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y tenemos que, como dice su palabra, velar y orar. Jesús en muchos pasajes de la Biblia les instruyó a sus discípulos. Amén. Les dijo: velar y orar. Y en esta tarde el Señor igual nos está diciendo a cada uno de nosotros: velar y orar. Amén. 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 Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. Entonces, hermanos, amados, el Señor nunca nos abandona. Amén. Somos nosotros quienes nos deslizamos y abandonamos al Señor. Sí, Señor. Cuando no queremos orar, cuando pareciera ser que la angustia, la tribulación, la desesperanza fuera más fuerte, entonces nos olvidamos que Dios, su presencia, está ahí en el lugar donde estemos, ahí en un lugar del hospital, en un lugar de nuestras casas, en todo lugar la presencia de Dios está en nosotros. Entonces, hermano, Dios nunca nos abandona. Dios nos salva y nos libra de toda situación y prueba, por difícil que sea. Hermano, yo busqué acá un poquito qué significa atribulado, porque acá dice atribulado, que estamos atribulados. Atribulado significa presionado, exprimido, oprimido, forzado, ¿no es cierto? Y también dice angustiados. Angustiado significa apretado, aplastado. Desesperación, ¿no es cierto? En desesperación dice también, y eso significa sin esperanza, no tener ninguna seguridad en nada. Pero eso, hermano, es lo que Satanás coloca en nuestras mentes y en nuestros corazones. Pero el Señor nos levanta mediante su palabra y nos dice: atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, ¿tenemos esperanza? Tenemos esperanza. Amén. Entonces, la característica de un cristiano no es caer, porque todos los cristianos por diferentes razones caen. Tenemos tremendos personajes en la Biblia que cayeron. Pero ¿cuál es la característica de nosotros como hijos del Señor? Que nos podemos levantar. Y todo esto es gracias a Dios, a su gracia y a su amor por sobre todas las cosas. Dice Juan 14:27: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. En Génesis 28:15 dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré
a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Éxodo 33:14 dice, y él me dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén. Entonces, hermano, continúa el relato ahí en la palabra, dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en vuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Entonces, hermanos, tenemos que morir diariamente. ¿Y qué significa eso? Esperar en la voluntad maravillosa de Dios. Primero, esperar en la voluntad maravillosa de Dios. Segundo, luchando por vencer la tentación cada día, la desesperanza, el desconsuelo, el desánimo, batallando con las fuerzas del mal mediante su palabra. Nunca rendirse, y si caemos, nos levantamos, poniendo nuestros cuerpos en servidumbre, hermanos, entregando nuestras vidas al Señor. Señor, haz con mi cuerpo lo que tú desees, esperando en ese consuelo maravilloso. ¿No es cierto? En Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque quizás en algún momento vamos a morir, pero tenemos la esperanza y el consuelo de que vamos a ser resucitados. Si morimos, para el Señor morimos. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Entonces, hay esperanza, hay consuelo. Y que si por alguna razón partimos, hermanos, partimos para que después seamos resucitados con el Señor. Entonces, hermanos, así que la fe es por el oír, hermanos, y por el oír, por la palabra de Dios, que se encuentra en Romanos 10:17. Efesios 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Hechos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermano, en Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad de que el que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Yo le resucitaré en el día postrero. Y continúa el relato, ¿no es cierto? Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Entonces, hermano, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso aparece en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Amén. Siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. En Gálatas 6:2 dice, hermanos, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Orar unos por otros, orar por nuestros hermanos. Hermanos, cuando se escribe, aparece en el WhatsApp una necesidad, hermanos, no es para solamente poner amén ahí en el WhatsApp, porque eso es muy sencillo. Pero, hermanos, doblar nuestras rodillas
y clamar los unos por los otros, hermanos, es lo que realmente es lo que Dios ve. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Así que según tengamos oportunidad, dice ahí en Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, Amén. y mayormente a los de la familia de la fe. Si tenemos que orar por nuestros vecinos, si tenemos que orar por nuestros compañeros de trabajo, si tenemos que orar por familiares incluso que quizás no nos hemos llevado bien, dice la palabra del Señor, dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Amén. Y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, hermano, en Romanos 15:6 dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, por tanto, dice el 16, no desmayamos. Antes, aunque en nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Entonces, qué hermosa esperanza. Quizás nos pongamos un poco más viejitos, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo, las canas en nuestro pelo, la deshidratación en nuestras manos. No sé, hermano, comenzamos a desgastarnos, pero interiormente nos vamos renovando.